Hola, hola a todos. Aquí un pequeño video con respecto al celular Samsung A05 que después de la más reciente actualización oficial que te lanza el mismo teléfono, este se bloquea. Se queda la pantalla en negro y ya no reacciona. Lo quieres prender normalmente, no reacciona. Lo quieres cargar y no muestra ningún signo de que cargue o algo por el estilo. Yo pensé que era el único que le había pasado, pero viendo algunos foros y viendo algunos chats parece que sí. Efectivamente es algo que está pasando a varios teléfonos de este modelo, del famoso Galaxy A05. Y la idea es mostrarles cómo liberar el teléfono, desbloquearlo. En otros términos vamos a reinstalar el sistema del teléfono, lo vamos a dejar como de fábrica. Y si es posible, bueno, hay una posibilidad de que se conserven los archivos en caso de que alguien tenía fotos importantes, algún documento, algún programa instalado. Sí hay una posibilidad. No es seguro, pero sí hay una posibilidad de que se restaure con sus archivos. Lo que, lo que quiero mostrar primero es este. Aquí está mi celular, que, ay, disculpen el brillo, le voy a bajar. Eh, lo acabo de restaurar, de hecho. Ya acabó el proceso, se restauró mi celular, el Samsung. También es de este modelo de la actualización. Y para demostrar que sí se traba con esta actualización, me voy a ir aquí a ajustes. En ajustes hasta abajo, donde dice actualización de sistema o actualización de software. Aquí estoy, en actualización de software. Le voy a dar en aquí donde dice download and install. Ok, mira, aquí está. Le voy a quitar el que dice auto download, se lo voy a quitar. Y déjenme regresarme. Voy de nuevo. Le pongo download and install. Y aquí va a revisar actualizaciones. Ya está conectado mi celular al internet. Y miren, este es la famosa actualización, ¿no? Del One UI 70. Entonces, le voy a dar en descargar de una vez. Va a tardar aproximadamente, aquí dice que 11 minutos, más o menos. Aquí lo voy a acercar. Sí, me voy a quedar aquí un momento así. Y bueno, en este paso, lo único que quiero demostrar es, a partir de esa actualización, el teléfono se queda ahora sí inútil, vaya. Pantalla negro, quieres prenderlo normalmente no se puede, quieres quieres conectarlo, no hay carga, al parecer no hay carga. Entonces, sí es bastante curioso. Aquí nomás estoy viendo que te da la información de todas las mejoras que hay, chalala, chalala, en lo que sigue descargándose la actualización. Vamos a esperar un momento en lo que se instala esto. Ya cuando se vaya a instalar, ya ahí les muestro para que vean que efectivamente se queda inútil el teléfono después de esta actualización. Y a partir de ese momento vamos a una vez más proceder con los pasos para poder restaurar el teléfono. Igual aquí en la descripción del mismo video voy a dejar como como por capítulos aquí el video como para que sea más fácil ubicar las cosas que quieran este, encontrar, los detalles que quieran ver. Así que de momento voy a esperar un poco en lo que termina de descargar esta famosa actualización.
Ok, estamos viendo que ya está por finalizar. Lo voy a dejar por aquí. Está por finalizar la descarga. Vamos a dejarlo así para que se vea. Toco la pantalla. Bueno, ya está al 100%. Está al 100%. Vamos a esperar a ver qué más hace. Ok, ahí dice que ya está. Aquí nos dice, ¿no? El famoso One UI 7, versión 7, dice que ya está listo para instalar. Le vamos a picar en el botón de instalar ahora. Ahí está, ¿no? Ya se va a empezar. Todo esto es como el proceso natural. Ya había existido otras actualizaciones en el que yo como usuario le doy el proceso de descarga, actualizar y ningún problema. Curiosamente, esta versión, la 7, es la que está provocando estos detalles en este modelo. Ahí sí, no sé si hay otro modelo que tenga este problema con esta actualización. Ahí si conocen algún otro modelo que tenga este problema, me lo dejan en los comentarios. Aquí ya vemos cómo va instalándose poco a poco. Ujú. Ahí se va actualizando. Ok. Vamos a esperar a que termine de actualizarse. Que repito, esta es como el proceso, vaya. El proceso normal de cuando el celular te pide una actualización, tú le das descargar, instalar y esperas a que se reinicie. En este caso particular yo le tuve que dar de manera manual la descarga de la actualización. Anteriormente yo lo tenía configurado que fuera de manera automática, pero después de esto ya hay que dejarlo de manera manual y no actualizar. Ya no vamos a actualizar. Ahí está por terminar, ok. Ahí lo normal, ¿no? Que debe de reiniciar. ¿Va? Y aquí está esta pantalla que es donde se está instalando realmente ya el software. Todo normal hasta aquí, todo tranquilo. Procesos comunes que, repito, antes ya había otras versiones de esta actualización y es el proceso normal. Voy a aguantar aquí un poquito en lo que ven cómo se está llenando la barra de instalación. Aquí también cabe aclarar que el, el celular sí tiene bastante batería, tiene como 70% de batería. Fue algo que al principio, cuando empezó este error de que ya no prendía, yo pensé que era que en medio de este proceso se, se había apagado a lo mejor mi celular y por eso provocó el briqueo. Por eso provocó la pantalla negra en donde no se puede hacer nada. Pero conforme fui investigando en varios foros y fui probando otros métodos para hacer este famoso flasheo, el famoso reinicio del equipo, me di cuenta que no fue problema de la batería, de la carga. Pero en dado caso de que ustedes tengan algún tipo de actualización y lo hagan de esta manera que no tiene carga su celular, si es posible llegar a ese problema. Entonces, si tienen algún equipo de esa manera que haya sufrido ese daño, igual este método les puede ayudar.
Vamos a esperar a que cargue, que sí, se tarda un rato en completar. Vamos un 35%. Yo creo que todavía va a tardar como unos 5 minutos, tal vez unos 10. Yo voy a dejar corriendo el video, ahí sí, si quieren puede adelantar. Yo voy a dejar así para tratar como que se vea de manera, de manera real, en tiempo real, que sí es un problema y un problema grave al parecer porque es una actualización legal en un equipo, este, relativamente reciente, creo que es de hace un año o 2 años, este estilo de teléfono. Yo lo conseguí hace un año. Y pues es todo original, todos los programas originales, no se había descargado algo inusual o instalado nada inusual. Y curiosamente es mi teléfono de uso diario en el que procuro siempre tener programas correctos, vaya, programas legales, para evitar esta clase de problemas efectivamente, pero bueno, por sorpresa nos llegó esta actualización que a mí me llegó desde ayer. Ayer tuve esta actualización, se actualizó en automático sin problemas, pero oh, sorpresa, sí, sí hubo un problema al final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a que se actualice esto. Se va a tardar un poquito más, así que vamos a dejar esto que avance.
Ahí estamos viendo que ya está por terminar de dar un pequeño salto, ¿no? Ya está por finalizar. Más o menos tardamos en la instalación como unos 10 minutos, más o menos. Ahora se supone que debe de reiniciar, que esa sería la función normal, ¿no? Que se reinicie. Sentimos la vibración, dos vibraciones. Esperamos un momento más. Y ok, y así queda. Así se briquea. Así se queda en la pantalla negra tu celular. Y dirás, pues puedo presionar el botón de encendido, ¿no? Que está aquí en costado. Lo vamos a dejar presionado un rato. Estamos presionando un poco más. No, nada. Así se quedó el celular. Lo conectas a la corriente acá con tu cargador. No, se queda igual así, con la pantalla. Entonces, el gran problema es ese. Ahora bien, vamos a solucionar esto. ¿De qué manera? Ok, primero vamos a averiguar si nuestro celular todavía tiene como algún signos de que todavía puede funcionar, ¿no? En este caso, lo que se recomienda es hacer el forzar el reseteo, el hard reset, se llama, hard reset, que es mantener volumen abajo y presionar power al mismo tiempo. Lo vamos a mantener un rato, los dos botones juntos, mantener presionado ambos, unos segundos, unos 5 segundos, 10 segundos, más o menos. Esperamos y sentimos una vibración, dos vibraciones, tres vibraciones, cuatro vibraciones. Y se queda así, ¿no? Listo. Entonces, sí, tenemos posibilidad de que se restaure nuestro celular. Recuerdo que esta restauración puede que sí o puede que no regrese los archivos. Si es que tenían algún archivo, fotos, programas, sí hay una posibilidad de que se recuperen, pero queda en eso, ¿no? Una posibilidad realmente. Lo más importante, yo siento, es de que salvemos el teléfono de alguna manera. Entonces, bueno, cosas que hay que tomar en cuenta, cosas que hay que tener. Primero, lo que están viendo de este lado, la página esta de Samsung Developer. Hay que buscar esto. Lo ponen en su navegador, en su página web, Samsung Android USB Driver. Vamos a descargar eso. Acá está, acá abajito, ¿no? Está por ahí. Ahí está abajo el link. En mi caso ya lo descargué, ya lo tengo instalado. Ustedes descárguenlo, instálenlo en su computadora. Ese es como que el primer paso, ¿no? El segundo paso es encontrar el software, el famoso firmware de nuestro celular. Sabemos que es un celular Samsung Galaxy A05, pero tenemos que saber específicamente como el código del celular. En mi caso, yo tengo todavía la cajita de mi celular y aquí en la parte de abajo tiene como la leyenda donde nos indica qué modelo es específicamente. Entonces, aquí escribo que es SM-A0. Y de hecho aquí nos despliegan muchos, ¿no? Pero el mío es 55. Ahí está. Es los únicos dos modelos que existen. En mi caso yo sé que es un modelo M. Y aquí perdón, es un modelo F. Me estoy equivocando. En mi caso es un modelo F. Entonces aquí el detalle es de que si su celular lo compraron en alguna tienda del país, o sea, en México, específicamente en México, si lo compraron en México, o tal vez en Estados Unidos, si lo compraron en uno de esos países, su celular seguramente va a ser M. O en caso contrario, que es mi caso, que yo lo compré por internet, entonces el mío es de otro país. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso?
pues ya sea con este código o ya entrando aquí a las opciones del firmware, que en este caso el mío es F. Entonces le pico aquí en F y aquí ya me suelta más especificaciones, ¿no? Del teléfono, cómo llega de fábrica y demás. Características generales, vamos aquí un poco abajo y aquí están los firmwares. Y está dividido por continentes y sus países. Asia, Europa, África y Oceanía. En mi caso particular fue así como yo me di cuenta que mi teléfono no es del país ni de algún país de este continente. Entonces lo que sigue es descargar cualquiera. Realmente te sirve cualquiera. Yo simplemente por curioso decidí buscar este de Nueva Zelanda. Le picamos aquí y aquí buscamos. En mi caso particular es este es el que me funciona. Estuve probando con varios, pero este es el que me funciona. De Android 14, el 9CYE3. Este es el que me funciona. Ya lo descargué. Si se tarda un rato en descargarse porque son 6 gigas, entonces ténganlo en cuenta dependiendo de la velocidad de su internet. Entonces digamos que le pican aquí, se van acá y aquí donde dice Download on Browser, le pican y ya se va a descargar. Se descarga, es un archivo comprimido, lo tienen que guardar en alguna parte y lo descomprimen. Y, y ya vamos a tener esa parte importante del archivo, los archivos de software. Esa es la segunda parte importante que hay que tener. Y la tercera es un programita llamado SAMFW Tool. Igual ahí les voy a dejar los links. Este es el que ocupamos también. Se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de la página. Por acá. Mira, aquí hay como tutoriales y demás de cómo se usa. Y aquí está el link directo de descarga. Yo ya también ya lo descargué, ya lo tengo instalado. Este sí es un programa tal cual, se instala. Y listo, ¿no? Ya una vez que tengan esos elementos, entonces quedamos que es instalar primero lo del Samsung, del USB driver, luego tener descargado y guardado los archivos del firmware de su celular y tercero tener este programa instalado y listo para usarse. Así que vamos a abrir nuestro SAMFW Tool. Vamos a esperar un momento que se abra. Ok, déjenme mostrarles. Ahí está, es un poquito más grande. Ahí está. Aquí hay un poco de leyenda acá de este lado de la pantalla porque ya lo había usado hace un momento, pero aquí les muestro de nuevo. Entonces, tenemos nuestro celular. Lo voy a conectar así. Lo voy a conectar así directo. Vamos a esperar. Ah, mira, ya me lo reconoció. Eso está bien. Ah, pero mira, se conecta, se desconecta. Creo que es problema de mi cable. Entonces, si tienen algún cable delicado, simplemente dejen el celular en un lugar quieto, desconéctenlo y lo conectan de nuevo. Listo. Ahí pueden ver que está acá hasta la orilla, hasta por allá. Ahí se ve un textito que apareció, que quiere decir que sí ya lo localizó nuestro celular. Ahí está. Entonces, vamos a darle aquí, primero simplemente para ver que efectivamente localizó nuestro celular. Vamos a darle aquí donde dice Samsung MTP Info. Y aquí ya empieza a trabajar. Y ya nos dice que OK y nos suelta toda la información. De hecho, aquí también nos puede ayudar para saber el firmware de nuestro celular. Pero bueno, ya que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte de reboot. Nos vamos acá en Samsung. Y aquí vamos a hacerlo aquí. Download mode. Vamos a picar aquí. Vamos a esperar. Aquí nos dio fail. Entonces vamos a darle otra vez reboot. Samsung.
Ah, mira, se desconectó solito. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar. Suena la computadora como que se conecta, se desconecta. Ok, ahí ya se conecta, ¿no? Vamos a dar reboot entonces. Vamos a dar aquí en Binary Mode y Fail también. Bueno, igual sí o no, hasta ahorita vamos bien. Lo más importante fue esta parte, ¿no? Que vimos el modelo. Hicimos estos dos y pues bueno, a pesar de que dio fail, al menos sabemos que sí lo está localizando en nuestra computadora. Vamos a irnos en estas pestañas, vamos a irnos al que dice aquí Odin Flash. En Odin Flash vamos a darle aquí donde dice Open. Y estos son los archivos que nos va a pedir con respecto a lo que habíamos descargado del firmware de la otra página. Entonces aquí vamos a buscar de acuerdo a dónde lo guardamos. Pues es importante saber dónde fue guardado. Y entonces, por ejemplo, el primero es el archivo BL, entonces de donde guardamos el archivo, donde descomprimimos ese archivo comprimido, se descomprime y buscamos los archivos que nos piden. Hay que ponerlo de acuerdo a donde corresponde. En este caso, el primero que pide es BL, entonces BL, luego Open, AP, luego el CP y luego el CSC. Open, Open, Open. ¿Ok? Ya tenemos todo esto justo, todo bien. Dejamos esta casilla de reboot bien. Y listo. Aquí vamos a dar flash. Y vamos a dejar que trabaje. Vamos a esperar un rato. Ahí vemos que hay una barrita ahí abajo que se va a estar cargando. Entonces sí, va a tardar un rato. Vamos a esperar a que complete este proceso. Igual como les había comentado hace un momento, si tienen algún tipo de celular el cual se bloqueó, ya sea por instalar algún programa malicioso, algún programa de algún lado que no saben o que les hayan pasado o que estuvieron experimentando de más cambiando el sistema operativo de Android por un Android modificado, no sé. Algo que haya provocado que ya sea que el celular se, se, se trabe, se descomponga y demás, y quede así que no se pueda aprender, este proceso les ayuda bastante. Y ahora que me acordé, el detalle también importante con respecto a restaurar el celular, pero conservando los archivos. Entonces ahí el detalle es eso de que hay en la misma carpeta que descargamos, donde seleccionamos, si no mal recuerdo, es el CSC. Ese archivo, el que puse, que es el que indica, de hecho, ahí mismo entre los archivos, si si lo pusieron así como tal, como lo tengo yo, sí se les va a borrar todo. Lo va a borrar todo, todo, todo va a borrar. Ahora bien, si quieren tener esa posibilidad de salvar sus archivos, en vez de ese CSC que tiene, es el otro archivo, el que dice, si no mal recuerdo, dice home al principio, home y demás cositas. Entonces, ese es el que tienen que poner en vez del que dice solamente al inicio CSC. Igual lo voy a dejar indicado ahí en el momento, en el video lo voy a dejar ahí una nota, porque sí, se me pasó, se me pasó de comentárselos. Entonces, ojalá que no se les pase, ojalá que no se adelanten, siempre vean primero el video y luego hagan el proceso. Y aquí nada más vamos a estar esperando. Aquí lo que está sucediendo es tal cual eso, está reiniciando. Sin ningún problema extra, simplemente fue gracias a que instalamos el programa del Samsung USB Driver, o sea, el controlador de detección de conexión USB. Descargamos el firmware
que es correspondiente al modelo de nuestro celular, ya sea que lo encontremos gracias al empaque o si no, pues ahora sí tenemos que andar tanteando un poco, andar experimentando y descargando, que es una descarga algo pesada, entonces ténganlo en cuenta. Y este programa, el SAM FW Tool, que también les voy a dejar ahí el link de descarga, o igual si no, pues búsquenlo así en internet lo buscan. SAM FW Tool, Tool. Y listo, ya vimos que conectamos al celular, se localiza. Hicimos este proceso para ver las características, hicimos el proceso para tratar de reiniciar, a pesar de que falló, de todos modos, esos pequeños pasos, por alguna razón sí son necesarios, porque sí estuve navegando hace rato cuando lo traté de reiniciar el teléfono, pero no me daba, tuve muchos problemas, de hecho, para poder encontrar la solución, el camino correcto a la solución. Entonces, sí, hagan esos pasos como fueron mostrados, a pesar de que aparentemente no sé nada, pero es el camino correcto para recuperar el celular. Y simplemente nos queda esperar. Esperamos, esperamos. Y ya una vez que complete este proceso, tenemos que ver en nuestro celular que efectivamente está reiniciando. Se va a ver normal, nos va a mostrar la pantalla de bienvenida y tenemos que hacer la configuración inicial o saltar, saltar, saltar todo y ya tendremos listo el celular. Ahí más que nada el consejo nuevamente es de que tenemos que ir a ajustes o en settings y en la parte de actualización, en la parte de update, a dejarlo en modo manual. Ya no hay que dejarlo en automático, hay que ponerle en modo manual y pues ya no actualizar. Si se pide algún tipo de actualización con respecto a este software del One UI, no, al menos yo ya no, ya no voy a actualizar nada, voy a dejar así el celular, porque reitero, es un celular que uso diario, es mi celular de todos los días. Y ahora imagínate a alguien que realmente depende de su trabajo de ese celular, ya que maneja redes sociales o no sé, toma muchas fotos o notas de voz y que le pase una de esta clase de cosas no, no me quiero imaginar qué tan feo es esa situación. Afortunadamente para mí, lo personal, ya había hecho un respaldo de algunos archivos importantes que había manejado hace unos días, entonces tuve un poco de suerte. Y también una recomendación es de que si tienen una memoria externa, guarden en la memoria externa, guárdenlo. Archivos importantes y demás, guarden en la memoria externa porque simplemente pues se sustrae del equipo y listo, ¿no? No pasa nada. Y pues bueno, vamos a dejar que termine este proceso. Lo estoy dejando en tiempo real, no creo que lo voy a adelantar ni nada. Simplemente para que vean que realmente es un problema que viene a partir de esta actualización y el proceso pues también es un poco tardado, ¿no? Ya vamos un poco más de media hora el proceso completo, tanto de ver el problema como esta parte de, este, de revivir el celular. Como quien dice, 15 minutos para el problema, 15 minutos para solucionarlo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, esperemos un poco más.
Ya falta un poco menos, solamente que en el video me parece que no se muestra toda la barra, pero sí, falta un tramito. Listo, ya completó ahí el proceso. Ahí nos dice que el flash fue completado. Y efectivamente voy a desconectarlo. Y aquí está. No se logra ver poquito. Ah, mira, aquí está. Ya se está reiniciando. Este es el One UI que viene en este firmware. Así que no hay que tener miedo. Esta no es la actualización. Aquí sí ya está iniciando nuestro celular. Lo acerco un poquito para este lado. Ahí está, ¿no? Más o menos. Y ya se está iniciando el celular. Vamos a esperar un poco nomás para que vean la pantalla de bienvenida. Pero básicamente ese es el proceso. Cualquier duda o algún comentario, por favor, ahí inscríbanlo. Igual, yo no sé si hay otros modelos de celulares que están siendo afectados por esto, pero sí sería interesante saber. Y si conocen a alguien con estos problemas, compartan el video. En lo personal sí fue muy molesto el que tu celular se descomponga de alguna manera. Imagínate que es tu único medio de comunicación y que pase eso, no, es horrible. Y más si no cuentas con una computadora a la mano como para poder solucionarlo en breve, no, muy mal, muy mal esa actualización. Ahorita simplemente estamos esperando a que se inicie. Como es el primer inicio, tiende a tardar, es lo normal. Solamente vamos a estar esperando un poco más. Pues el brillo creo que tiene bastante brillo, por eso no se logra notar bien las letras. Efectivamente, sí, como es la primera vez que inicia, sí, se tarda bastantito, ¿no? Se tarda bastantito y mira, aquí está, la pantalla de bienvenida. Lo dejé todo en tiempo real para que vean que no hay truco ni nada. Realmente es un proceso algo tardado. Y simplemente pues empezamos a configurar el teléfono. Igual nos pide todo ese proceso para activar el teléfono. Recordatorio de que una vez que configuren su teléfono de inicio,
Simplemente vayan a ajustes o settings, la parte de actualizaciones y dejen actualizaciones de manera manual, ya no lo dejen automático. Y de mi parte sería todo. Nuevamente dejen sus comentarios, dudas o algún caso similar o si les funcionó esta solución y compartan a la gente que lo ocupe. Muchas gracias y hasta la próxima.